Un saludo cordial con todos. Nos encontramos con el doctor Manuel Jesús Ortega Cera. Actualmente él es psicólogo de profesión. Actualmente enseña el curso de diseño e intervención en la Universidad Continental. Docente, un saludo cordial. ¿Nos podría explicar acerca un poco de su profesión, de su entorno? Muy buenas noches. En este caso, bueno, como lo he mencionado, soy psicólogo de profesión. En cuanto a lo que viene a ser el campo de acción, principalmente me enfoco en lo que es la parte organizacional, donde se lleva a cabo procesos de reclutamiento, selección de la consultora en la cual laboro. Llevamos a cabo también el tema de identificación justamente de problemáticas, necesidades, a partir de las cuales se plantean capacitaciones para el beneficio y mejora tanto del trabajador como de la organización. Dentro de lo que viene a ser la parte de la docencia, en este caso, ya son 4 años que me dedico principalmente al trabajo con estudiantes a nivel de pregrado, justamente en este proceso de formación de lo que viene a ser la carrera de psicología. Claro, justo hablando del tema del proceso de estudios para ser, claro, psicólogos, estamos en desarrollo. ¿Podría comentarnos un poco de los principios éticos de psicología? ¿Cuál considera usted que es el principio que todos los estudiantes deberían tener? Una pregunta tal vez un poquito compleja en la cual no te puedo dar una respuesta puntual. ¿Por qué? Porque son 5 principios, por ejemplo, de los que partimos, que de APA, y tomar uno de ellos como el prioritario sería como que dejar de lado otros componentes también importantes. Si me voy a un ejemplo, que me preguntas qué es más importante, los pulmones o el corazón, son ambos, porque con uno ni con otro, y solamente con pulmones y corazón no vive, y viceversa también. En este contexto igual, haciendo esa analogía, le diría que no podría tomar uno de ellos principalmente, tendría que tomar el grueso como un factor fundamental, pero desde ya considerar que dentro de estos principios tenemos en cuenta que como profesión vamos a ayudar a los demás, vamos a ir a beneficiar, es justamente uno de los principios, ¿no? Beneficencia, no maleficencia. Nuestras prácticas tienen que estar dentro de ese marco ético con las acciones más adecuadas. De esa manera no vamos a vulnerar, no vamos a lastimar o dañar a terceros, que estaría haciendo lo contrario de lo que nosotros buscamos. En ese proceder es justamente necesario poder conocer ese amplio espectro de conductas y fenómenos que forman parte de los aspectos éticos para poder llevarlos a cabo. Y como tú dices, estamos en proceso de formación y es necesario no esperar a que sea psicólogo para recién poder conocer qué aspectos éticos me marcan y recién hacerlos. Desde ya, desde ese proceso de formación, uno ya los va conociendo, los va poniendo en prácticas, en las diferentes actividades que puede realizar, en las intervenciones que hacen en los cursos. Ya van estableciendo principios como el de confidencialidad, por ejemplo, no vulnerar, no divulgar esa información. Esos principios ya se van estableciendo poco a poco para que ya llegado el momento en su ejercicio, ya entre comillas sea como algo natural que lo van a ejercer en el día a día. Claro, es importante que lo que menciona docente, que estos 5 principios son interdependientes entre sí, no hay ni uno de más ni uno de menos. Ahora, con el tema de la confidencialidad, quisiera preguntarle, ¿cómo abordaríamos la confidencialidad en una investigación psicológica? La confidencialidad en una investigación, es una muy buena pregunta, porque vemos, ¿no?, que hoy en día se ha recurrido a hacer bastantes investigaciones, principalmente con el fin de generar nuevos conocimientos. Muy bien, ¿cómo guardamos la confidencialidad? Hay que tomar en cuenta que cuando nosotros trabajamos, ya sea con estudiantes, trabajadores, pacientes, el primer punto de partida en una investigación es ese consentimiento informado, el cual se hace primero de forma verbal, donde se explica qué investigación estoy haciendo, cuál es mi objetivo, cuáles son los riesgos que pueden tener las personas que formen parte de esto, cuáles son los beneficios que pueden tener. Y lo mismo yo lo planteo en un documento escrito. De esa manera, lo escucharon, leyeron. ¿Para qué? Para que puedan firmar. Muy bien, ese es el primer punto de partida, el consentimiento informado. Son menores de edad, el consentimiento ya dirigido a los padres, tutores, apoderados, y a los menores se les dará el asentimiento informado, porque puede que el padre diga sí, autorizo, pero tal vez el menor no quiere. Entonces, no, su papá ha dicho, ven, participa, el asentimiento, si yo también quiero o no. Muy bien. A partir de ello, se recogen los datos, se recoge si es una prueba, escrita como tesis, entrevistas, las preguntas.
¿Y cómo guardamos también esa identificación de los participantes? Se les indica siempre, ¿no? Sus datos van a ser guardados con un código. Por lo tanto, yo voy a calificar la prueba y digamos, prueba, no voy a decir esta es la prueba y el resultado de Delia Manuel, no, es el resultado del paciente o del participante 1, el participante 30, el participante 35. Asignamos códigos a los participantes. De esa manera, si sale el resultado, o cuando sale el resultado, se publique, no está saliendo. Delia Manuel obtuvo este resultado, el grueso común de participantes obtuvo tal porcentaje de los resultados, o tal vez algo cualitativo mucho más reducido. Igual, los participantes, los 2 o 3 manifestaron, pero nunca mencionando o revelando los nombres de estas personas, siempre trabajando con un código. Ahora, el participante también tiene derecho a acceder. Me han aplicado una prueba, cuál es el resultado y los resultados de la investigación. Tengo el código, pero ese código tengo guardado en una base de datos a quien corresponde, para que si esta persona requiere esa información, yo le brinde sus resultados porque también estoy en derecho de hacerlo. De esa forma se protege toda esa confidencialidad de los evaluados en el proceso de investigación. Claro, es interesante, lo del código no sabía tanto. Un poco es una buena información, ¿no? Guardar, almacenar en una base de datos los códigos de cada participante ya para cuando ellos los exijan ya demostrarse. Ahora, como última pregunta, ya que estamos hablando de confidencialidad, ¿qué pasa si un profesional en psicología o un estudiante incumple esta norma y divulga esta información? ¿Qué acción tomaría? ¿Qué instituciones estarían encargadas de tomar acción frente a ello? En este caso, ¿qué pasa si el profesional psicólogo incurre en una falta? Como en este caso, confidencialidad, divulga la información. En este caso, la persona afectada es la primera que tal vez podría tomar las cartas en el asunto para poder hacer un llamado de atención y hacer la denuncia correspondiente, o incluso un mismo colega podría hacer esa acción. ¿A quién se denuncia? ¿Al Poder Judicial? No. En este caso tenemos un comité de ética. El Colegio de Psicólogos cuenta con un comité de ética. Entonces, es a este comité de ética que puede recurrir el paciente que se ha visto afectado u otro colega que ha visto esta situación para comentar. La persona está llevando a cabo, o está infringiendo nuestro código de ética. En este momento, el comité de código de ética plantea las acciones correspondientes, comenzando desde un llamado de atención y viendo la gravedad del caso también puede implantar otro tipo de sanciones. Ahora, en el caso de un estudiante, probablemente no haya una sanción de ese estilo, pero digamos, para el estudiante habrá un llamado de atención por parte del docente, el hacerle dar cuenta el error que ha cometido, el disculparse con los afectados. Esas serían principalmente las acciones con los estudiantes, porque digamos, al estudiante no podemos llevar al comité de ética del Colegio de Psicólogos porque no es colegiado, no es psicólogo todavía, pero el profesional sí puede llevar a cabo ese proceso. Tal vez incluso la pena más grave podría ser que se le quite el título profesional, como hemos escuchado en las noticias, se le quita el título, aunque aún así al les quitar el título, siguen llevando a cabo el ejercicio de su función, lo que pasó hace poco, el año pasado, si no me equivoco, con este psicólogo de Peñal y de San Martín, en la selva, que ya le habían quitado el título hace 3 años, justamente por haberse sobrepasado con una menor de edad, y lo han vuelto a denunciar por haber violado una menor de edad cuando estaba ejerciendo la profesión sin su título habilitado. Tal vez también hay un llamado de atención al Colegio de Psicólogos en general que pueda hacer ese seguimiento, regular esas acciones y no solamente, digamos, enfocarse en debe deudas, pague puntual, sino también fiscalizar todo ese tipo de acciones que se han llevado en su momento y que se estén cumpliendo. Si ha habido sancionados, ve que los sancionados realmente sigan estando sancionados, sino que estén ejerciendo sus funciones como si no hubiese pasado nada. Claro, doctor. Es interesante lo que menciona, ¿no? Estos casos que ya se han visto anteriormente, que el Colegio de Psicólogos no hace ese seguimiento constante, ¿no? Y los profesionales que obran mal siguen ejerciendo de manera, causando un intrusismo, se podría decir, en la carrera. Eso sería todo con respecto a la entrevista. Agradecer al docente Manuel. Muchas gracias, docente. Gracias, Adrián, por invitarme a la entrevista. Claro. Yo también igual comparto la idea de que la confidencialidad es importante. Ahora, metiéndonos en el tema de la investigación, ¿cómo guardaríamos esta confidencialidad? Bueno, es de manera bastante sencilla. Nosotros en un informe o en investigaciones, al momento de manejar los datos, solamente manejamos la información que tiene que ver con las respuestas de las personas, ¿no? O sea, no nos metemos a manifestar los nombres o cualquier otra
referencia del paciente con el que hemos trabajado, más que los datos que se han podido obtener, ¿no? Los nombres en general pasan a manejarse de forma anónima o simplemente no los consideramos, ¿no? Claro. Es importante mantener las iniciales de los pacientes, más que sus nombres completos, ¿correcto? Sí, podemos llegar al punto de mencionar las iniciales de los evaluados, de los pacientes, no más nada. Correcto. Ahora, si usted evidencia o presencia algún acto de inmoralidad o filtración de la confidencialidad, ya sea una investigación psicológica en un colegio o por parte de estudiantes, ¿cuál sería la acción a la que usted tomaría frente a ello? Por parte de los estudiantes que están en una etapa formativa, todavía ellos, pues, tengo entendido, bueno, no sé esa parte, pero a ellos todavía estamos en la etapa de formación y es permitido corregirles, ¿no? Esos errores. O sea, podemos todavía manejar un cierto parámetro de flexibilidad con ellos para que entiendan qué se puede hacer y qué no. Respecto a que esto lo cometan en una situación ya profesional, de manejo profesional, sí, creo que estamos sujetos a sanciones por parte del Colegio de Psicólogos. No estoy seguro si hay sanciones económicas, multas, pero sí se sanciona con suspensiones, ¿no? Suspensiones en la función de psicólogo. O sea, no puedes ejercer tu labor de psicólogo, especialmente, por ejemplo, para realizar informes o emitir certificados o simplemente trabajar como psicólogo, no lo vas a poder hacer, ¿no? De acuerdo al criterio del Colegio de Psicólogos, ellos te van a dar un periodo de sanción que me parece que en algunos casos, teniendo en cuenta la gravedad del tema que se esté manejando, puede pasar a ser una sanción definitiva, ¿no? Como que una expulsión del Colegio de Psicólogos donde no podrías ejercer la función de psicólogo. Claro, esto más dependería de la intensidad del conflicto. Sí. Y el Colegio de Psicólogos ya abogaría. Hace una evaluación de todo el caso, ¿no? Hace una evaluación de todo el problema que ha sucedido y emiten un juicio final, ¿no? Para ver hasta qué grado va a ser la sanción que se le va a imponer al psicólogo que ha infringido estos normas, estos datos, ¿no? Claro, doctor. Bueno, eso sería todo en la entrevista. Nos damos cuenta que la importancia del código de ética del psicólogo es muy importante cumplir las pautas, ¿no? Como el docente lo indicó, si nosotros incumplimos eso, nos puede incluso remover la licencia para poder ejercer nuestra profesión. Muchas gracias, docente, por su colaboración. Tres preguntas y quiero que nos diga con su opinión qué es lo que piensa. La primera sería: ¿qué principios éticos fundamentales guían la práctica psicológica? ¿Qué principios éticos fundamentales guían? La práctica psicológica. A ver, son varios, pero definitivamente creo que el esencial es el tema de la confidencialidad. Yo creo que, es más, nuestra población nos reconoce por eso, porque muchas veces confían en nosotros, los profesionales de la salud, en el aspecto clínico nos comentan lo que sienten, lo que piensan, precisamente porque consideran que nosotros vamos a confiar y vamos a respetar y valorar lo que ellos nos confiesan, nos confían. La segunda pregunta es: ¿cómo se asegura la protección de los participantes en estudios de investigación psicológica? Señorita Ana, no escuché bien la pregunta. Claro, repito, ¿cómo se asegura la protección de los participantes en estudios de investigación psicológica? ¿Asegurar? ¿En qué sentido? ¿Asegurar en su vida física o psicológica? Desde el tema ético se puede decir, no divulgar datos en una investigación psicológica. Yo creo que hemos tenido importantísimos avances en ese sentido. Hace años nada más, no sé, por ejemplo, el tema del consentimiento informado no se consideraba necesariamente en toda investigación. Entonces ahora, para hacer y aplicar cualquier cuestionario a los estudiantes, al grupo, a la muestra, ellos necesitan saber qué se van a beneficiar en esa investigación, qué es lo que les van a preguntar, y también tienen el derecho de retirarse cuando ellos lo consideren, independientemente de hayan terminado o no hayan terminado el proceso de evaluación.
Yo creo que esos dos son aspectos, y el anonimato, ¿no? El anonimato, esos son aspectos importantísimos para asegurar la protección de la investigación. Gracias. Y la última pregunta sería, Sí, señora. ¿qué responsabilidad tiene un psicólogo en caso de conocer una mala práctica de un colega? Yo creo que siempre, esto lo conversamos entre colegas, jamás hablar mal de otro colega, independientemente haya hecho alguna situación negativa, pero siempre corregir al colega desde la persona, desde una persona. No decir, no vayas a la institución, no vayas al colega porque hay problemas, sino conversar con el colega de manera privada, a modo de confidencialidad, a modo de cordialidad, y con el corazón realmente no creerme mejor que el colega porque él cometió el error, no, sino que de aprender mutuamente, ¿no? No de juzgar, sino de comprender, de escuchar, porque todos los psicólogos tenemos deficiencia siempre en algún ambiente, en algún aspecto. Nadie lo sabe todo, y eso lo he visto. Es más, los que creemos saber todo son los que menos sabemos, y quizá a veces por eso aparentamos saber cuando en realidad Muchas gracias, docente. Eso sería todo. Buenas tardes, estamos aquí con la doctora Yashira, del Pinochispe. Tengo mi especialidad de psicología educativa. Perfecto. Bueno, con su permiso le vamos a hacer 3 preguntas para el curso de ética. Está bien. La primera pregunta sería, ¿qué principios éticos fundamentales guían la práctica psicológica? Bien. El primero de todos es lo que nos dice nuestro código de ética, que es actuar con probidad. Siempre tenemos que estar de parte de la verdad, tratar a nuestro paciente lo más honestamente que podemos, de acuerdo al ejercicio científico. Dentro de esto está, por ejemplo, que nosotros no podemos divulgar la información a nuestro paciente, y tenemos este sentido de confidencialidad. Lo único que nos puede obligar a hablar, por así decirlo, es una orden judicial, pero aparte de eso, no. Excepto, claro, para brindar algún ejemplo en el ámbito educativo, pero pues no es que tampoco tengamos que decir de nuestro paciente. Tenemos que tener bajo recaudo lo que es el instrumento, no podemos ir distribuyendo los tests, los cuestionarios que utilicemos a cualquier persona, sino lo enseñamos a quienes van a ser psicólogos también y manejamos esa información entre nosotros. El siguiente es el manejo de información. También en ese sentido no divulgamos, por ejemplo, los resultados de una entrevista o los resultados de un cuestionario, de un test, o qué diagnóstico es el que tiene una persona. Entonces, ponemos eso es parte fundamental de que nosotros trabajemos también con las personas, tienen que confiar en nosotros y manejamos con cuidado esos aspectos éticos. Otro aspecto que también la ley contempla, y bueno, entra a veces en conflicto, es este aspecto de defender la integridad de la persona. Por ejemplo, cuando hay abuso sexual, o él te comenta que está siendo abusado, que está siendo golpeado, no quiere defender, bueno, la ley nos pone en ese dicho, ¿no? Y nos causa cierto conflicto quizás, porque nos dice también tienes que apoyar a la denuncia, sin embargo, podrías estar un poco traicionando esa confidencialidad del paciente. Pero sí, la ley nos obliga a ciertas cosas en estos casos. En general, sí, tenemos que trabajar siempre con probidad, con honestidad. No tenemos que hacer mal uso de la profesión, es decir, no puedo utilizar mis técnicas científicas para manipularte, obligarte a hacer algo que no quieres, o, digamos, dirigir al paciente, no según mi conveniencia. Siempre tenemos que trabajar en beneficio de la persona, lo que es para ella. Gracias. La segunda pregunta es, ¿cómo se asegura la protección de los participantes en estudios de investigación psicológica? Ya. Tenemos nosotros mucho cuidado. Una parte de eso que muchos de nosotros utilizamos en la investigación es no pedir datos personales, solamente datos generales. Si vamos a trabajar con edad,
Entonces sí pedimos la edad, pero por ejemplo no pedimos nombres completos y a veces numeramos solamente con 1, 2, ABC o con algún código que podemos darles, ¿no? Es parte. Ahora sí, pedimos ciertas informaciones como nombres completos, queda bajo nuestros recaudos guardar todas estas pruebas y nos sirven sencillamente para, digamos, respaldarnos. Si alguien nos pregunta, pero no es que vamos a cuestionar, lo lleno de esta manera, con nombre y apellido, sino sencillamente mostrar la prueba y punto. Eso es también el motivo que cuando haces pruebas piloto, calificas mediante cuestionario, en una investigación, no pides nombres, pero también pedimos este consentimiento, porque sí, esto es parte también de la cualidad que tenemos, pedir consentimiento, que la persona esté consciente de que nos está dando permiso para utilizar sus datos para investigación. Ahí nos aseguramos de que estos no se van a divulgar. También le expliquemos en qué consiste esta investigación. Obviamente no lo hacemos así minuciosamente, lo hacemos, divulgamos de manera global, pero es parte importante. ¿Por qué? Porque la persona tiene derecho a negarse. Puede decir no tampoco participo y está bien, y tenemos también nosotros que respetar eso. Ahora, lo importante de esto es que nosotros, en lo posible, no divulguemos esos resultados y solo utilicemos el estudio, no divulguemos los nombres, por eso utilizamos estas chistes, ideas, numeritos, figuras, que puede ser cualquier número. Gracias. Y la última pregunta es, ¿qué responsabilidad tiene un psicólogo en caso de conocer una mala práctica de un colega? A lo que nos impulsa la ley es que nosotros tenemos que dar a conocer, que tenemos que denunciar, también avisar al colegio de psicólogos. Ya consta del colegio de psicólogos dar la sanción respectiva, no es que cada uno de nosotros juzga ni nada por el estilo, pero sí cuando hay una mala práctica, en realidad se nota en los resultados del paciente. Y recuerda que nosotros, parte de nuestra ética es que nosotros hacemos en beneficio del paciente, no en su contra. Cuando hallamos estas malas prácticas, estamos yendo en contra de una persona, puede ir en contra de su vida, puede ir en contra de su integridad, puede ir a qué se refiere. Entonces sí tenemos esa obligación de denunciar en realidad y llamar al colegio de psicólogos. No es que tengamos que quedar fallado, la profesión no puede quedar nunca en entredicho, siempre tenemos que mostrar esa actividad, no solo personalmente, no solo por el colegio, es por la profesión y también por la sociedad, si no, no tendrían confianza en nosotros. Claro. Bueno, gracias. Una última cosa, ¿alguna recomendación que nos pueda dar tal vez a nosotros como estudiantes? ¿Acerca de la ética? Acerca de ética. Ok. Por favor, recuerden siempre trabajar bajo estos conceptos de valores, de ser íntegros ustedes mismos, de ser honestos con lo que pueden o no pueden hacer. No tiene nada de malo en algunos casos retroceder cuando no puedes atender a un paciente y referirlo, digamos, a un colega porque puede ser su especialidad y puede tener mejor. No tiene nada de malo eso, sencillamente es una apertura más, para aprender más, pero de nada sirve que tú sepas más y aprendes más si no puedes ser honesto, si no puedes ser íntegro con lo que haces. Y eso es lo importante. Muchas gracias.